Docencia, el desarrollo del pensamiento crítico y los nuevos libros de texto. En voz de la innovadora Jenny Ibarra Palacios del estado de Guerrero. ¿Qué debería hacer el docente para favorecer el pensamiento crítico al utilizar los nuevos libros de texto? Ok, pues bueno, buenas tardes a todos. Con respecto a la pregunta, creo que hago un pequeño preámbulo antes y poder recordar acerca de que estamos hablando de un eje transversal, el pensamiento crítico. Y lo primero que tiene que saber el maestro es conocer el programa de estudios 2022 a profundidad, leerlo, releerlo, y pues bueno, de ahí ir obteniendo información para poder realizar esta vinculación con los libros de texto. Desde mi punto de vista, creo que lo primero o como punto de partida, tener en cuenta que el saber eh, que indica el pensamiento crítico en la era moderna, a pesar de que si bien es cierto, hablamos de un pensamiento de lógica de los grandes, filósofos, como por ejemplo la mayéutica de Sócrates, la dialéctica de Platón, la retórica de Aristóteles. Hoy esa crítica, ese pensamiento crítico surge de acuerdo a Tomé González, que está en una referencia en el Plan de Estudios 2022, en donde nos habla de la recuperación del otro desde la diversidad. Esa es la parte crítica que en nuestros tiempos, en este programa 2022, podemos tomar en cuenta como referencia. Además, en ese sentido, pues bueno, respetar y ponderar la alteridad del otro es la parte crítica más importante. Cómo piensa el otro, cuáles son sus creencias, cuáles son sus ideas, cuáles son sus acciones, pero sin llegar a juzgarlo, sin etiquetarlo, sin clasificarlo, simplemente conocerlo para que a partir de ahí, entonces, en comunidad, no solamente yo, no solamente tú, sino nosotros, busquemos esa liberación, esa libertad, en donde precisamente la escuela mexicana habla del oprimido, que el oprimido salga de las injusticias, de las desigualdades, que a veces culturalmente se aprenden, se nace, se crece y se muere en esa desigualdad social o brechas sociales que nos distinguen a veces a unos y a otros los mexicanos y que no nos damos cuenta sin la ayuda del otro. Esa es parte del pensamiento crítico. Entonces, reconocernos también que el otro me ayude a reconocerme como un sujeto, no como un objeto. Ese sería un punto. Otro punto es que a partir de ello los libros de texto eh, de manera general en todas las actividades de niñas, niños y adolescentes que están contenidas, los llevan a analizar, a examinar y tomar una decisión para analizar y visibilizar esa parte, esa conciencia social, histórica, cultural y política en la que vivimos. Y cuando hablo de conciencia política, no hablo de la conciencia partidista, sino de la conciencia que de manera natural asumimos o nos da el ser humano, de vivir en comunidad, vivir con el otro, convivir. Y entonces es aquí donde entra el pensamiento crítico. Por último, el docente da cuenta de ese pensamiento cuando plasma dentro de sus, plasma dentro de sus proyectos o visibiliza dentro de los libros de texto los perfiles de egreso que están contenidos también igualmente en el plan y programa de estudios. El perfil número 5 que nos dice que expresa que se necesita desarrollar una forma propia de pensar, argumentar la realidad desde la familia, desde su entorno más cercano hasta el entorno siguiente y por último llegar a lo que es el entorno mundial, de ser consciente que existen otros que se oponga a las injusticias, a la discriminación, al racismo y pues bueno, también el perfil número o con el numeral 10 expresa el reconocimiento de la historia de la cultura para examinar críticamente sus ideas propias con la finalidad de transformar su comunidad desde las perspectivas solidarias, desde la perspectiva de apoyo, de ayuda
Y de esta manera, pues bueno, creo yo que de esta forma el pensamiento crítico está contenido en los libros de texto. Maestra Jenny, en su diálogo menciona que ese pensamiento crítico nos pueda liberar, que nos pueda liberar de pensamiento, de poder externar nuestras opiniones, nuestros argumentos respecto a lo que vemos. Y hago la reflexión, maestras, maestros que nos están escuchando, que los invito a que puedan ir tomando nota de qué palabras claves podemos relacionar con el pensamiento crítico y que podamos aplicar en nuestra aula, en nuestra escuela. Entonces yo hago la reflexión de si queremos formar alumnos críticos, queremos desarrollar el pensamiento crítico, pues en primer lugar yo creo que las maestras y los maestros pues debemos de desarrollar ese pensamiento crítico. Y ahorita usted mencionaba también una palabra que me llama mucho la atención, la mayéutica, el arte de cuestionar. Yo creo que en la medida que el maestro y la maestra cuestionen al alumno de diversas maneras, que seamos unos expertos en estar cuestionando a los alumnos para que por sí solos puedan llegar a la reflexión o puedan llegar al diseño, sino ya no que el maestro le diga qué hacer, sino que a través de las preguntas los alumnos puedan decidirlo. Y también me gustaría resaltar eso que menciona. Este apartado de la docencia y el desarrollo del pensamiento crítico se va a estar trabajando en la segunda sesión de consejo técnico, ya ahora a finales de octubre. De ahí la importancia de este tema y me gusta que también tenemos que tener bien claro que el pensamiento crítico es un eje articulador. Entonces, reforzar, maestras, maestros, el dominio, el conocimiento de los ejes articuladores. Recordemos que son un componente muy importante para la integración del trabajo académico, del trabajo educativo que vamos a estar realizando con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Así es. Bueno, aquí otro agregado. Partimos de que los ejes también, los ejes articuladores, son temas de relevancia social, temas del siglo XXI, como por ejemplo que es el pensamiento crítico, la inclusión, la interculturalidad crítica, y pues bueno, todo el conjunto de los 7 ejes son temas que no es nada más que estén en boga, sino que son necesarios para las nuevas sociedades del siglo XXI. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque a lo mejor anteriormente hablábamos de ciudadanías, incluso desde el voto, desde la democracia, los espacios, y solamente hablábamos de hombre, mujer, y a mí me tocó la época de ir a la escuela en los 70s, en los 80s, incluso todavía empezar a los 90s, cuando solamente hablábamos de hombres, mujeres, homosexuales, y en los 90s más o menos se hablaba de las personas transgénero, pero era como un tema todavía ahí prohibido, que no se escuchaba. Y con el siglo XXI hablamos de nuevas masculinidades, de nuevas feminidades que nos abren la apertura a que hay personas, y esto no lo digo yo, lo dice la encuesta 2020 sobre género, sexualidad que hace el INE, que hay más de 600,000 mexicanos que no se sienten, no piensan, no se adjudican el género, ni hombres ni mujeres, ni homosexuales, ni transgénero. Entonces, hay una diversidad de nuevas ciudadanías que tenemos que tomar en cuenta, porque la encuesta nos dice que son entre 15 años a partir de 15 años. Entonces, a lo mejor en secundaria, en básica, nos toca tratar con ellos. Y si él me dice que no se siente hombre, que no se siente mujer, ¿cómo lo trato, no? Entonces, es un tema de relevancia, son 7 ejes de relevancia social del siglo XXI para los cuales los docentes tenemos que estar preparados y cómo enfrentarlos, ¿no? Romper esos esquemas culturales que a veces tenemos y que llegamos a decir, no, es que el que nace hombre es por esto, el que nace mujer es por esto, y no nos prestamos a esa apertura
de que hay otras nuevas formas sociales de convivencia o de expresión, ¿no? En cualquiera de los términos. Y cómo ahí en esos temas, pues va a estar presente el pensamiento crítico que podamos impulsar en nuestros alumnos, de poder argumentar, decidir, opinar respecto a ese tema y pues muchos temas más. Claro. Maestra Jenny, ¿cómo abordar el pensamiento crítico en los nuevos libros de texto? Ok, bueno, los libros de texto parten están conformados con proyectos. Los proyectos surgen de las realidades actuales como la que acabo de describir. Es indiscutible que hay nuevas formas de convivencia, nuevas formas de expresión humana en cualquiera de los sentidos, de esos contextos culturales cercanos de los que vive el niño. Eso es lo que se aborda en los libros de texto. Entonces ahí está presente el pensamiento crítico, ya que tanto vemos conocimientos científicos, pero también tenemos saberes. Y a veces decimos, es que, ¿qué es más importante? No podemos comparar algo que es diferente. Yo puedo comparar dos sillas, yo puedo comparar dos mesas, porque tienen las mismas características, pero yo no puedo comparar el conocimiento científico con los saberes. Cada uno tiene un peso, cada uno tiene una importancia, y los dos son igualmente de importantes para la formación de las nuevas generaciones. En los libros de texto, estos proyectos presentan una secuencia en donde va el pensamiento crítico, es decir, parte de desarrollar el conocimiento. Primero conozco, analizo, comparo, hago una decisión, incluso reflexiono, y este proceso de la mente, del conocimiento que va subiendo, pues es precisamente el pensamiento crítico hasta que tomo una decisión de manera consciente y argumentada. Y pues bueno, en los libros de texto, en los proyectos, se busca que es todo ese bagaje cultural, todo ese conjunto de conocimientos tengan un orden y un significado en el alumno o en la alumna, y que busquen cada uno llegar a la profundidad que deseen. Anteriormente enseñábamos y llegábamos como un tope, hasta aquí tienes que saber, pero en la actualidad o la nueva escuela mexicana permite que ya no lleguemos al tope. Si yo como alumno, niña, niño, adolescente, quiero investigar más, quiero saber más sobre el tema, eso me va a permitir la apertura del pensamiento crítico. Habrá niños que lleguen hasta el tope donde diga el maestro, pero también al generar curiosidad, al generar cuestionamientos, dudas, y no hablo de las dudas que dejan los maestros o que dejamos por no explicar el tema, sino de esa problematización que vamos haciendo con el mundo, con mi realidad, es precisamente la que debe tomar en cuenta el docente para abordar los nuevos libros de texto. Y aquí se me viene a la mente algunos verbos que pudiéramos ir así como puntualizando, maestras, maestros, respecto al pensamiento crítico. ¿Qué vamos a lograr con ese pensamiento crítico? Que nuestras alumnas y nuestros alumnos puedan opinar, puedan argumentar, decidir, puedan proponer soluciones. Recordemos que vamos a estar trabajando con la lectura de la realidad, que vamos a estar trabajando en conocer, identificar las problemáticas de nuestro contexto. Entonces, a partir de ahí, que puedan diseñar alguna estrategia que solucione o pueda prevenir esa problemática. También me atrevo a decir, he analizado algunos proyectos de los nuevos libros de texto y me atrevo a decir que tienen, yo creo en cada proyecto más de 25 preguntas que van guiando al alumno en su reflexión. No he contado los cuestionamientos, ahorita se me vino a la mente, pero a diferencia de los libros de la reforma anterior, estos que están organizados por proyectos, yo sí puedo identificar que tienen muchos cuestionamientos desde el inicio del proyecto, a lo largo del proyecto. El maestro, con apoyo del libro de texto, pues va cuestionando a los alumnos para que los alumnos le vayan dando forma al proyecto. El maestro, la maestra, nos volvemos como un coordinador, ya no tanto decirles qué van a hacer, sino preguntarles
y que los alumnos con sus propias ideas, pues le vayan dando rumbo a ese proyecto. No sé, usted, maestra Jenny, que elaboró, les comento, la maestra Jenny elaboró tres proyectos de la nueva escuela mexicana. Entonces, usted que como innovadora, ¿cuántas preguntas más o menos o qué importancia tienen esas preguntas, esos cuestionamientos a lo largo del proyecto? Yo creo que más que el hecho de saber cómo o cuantificar el número de preguntas, es más bien cuántas preguntas nos llevan al pensamiento crítico, cuántas preguntas nos llevan al análisis de la realidad, que eso es muy importante en los jóvenes que se estén dando cuenta del mundo en que vivimos. Y pongo aquí otro ejemplo, en los 80s, y digo, me voy porque es lo que yo conozco con la experiencia que tengo. A lo mejor pasaban cosas, pero nunca nos preguntábamos por qué había una guerra, qué sucedía con él, como en la actualidad, ¿no? Porque Israel está en una guerra. Eh, Pasaban, las veíamos en las noticias como algo ajeno a nuestro planeta, a nuestro mundo, porque no teníamos conciencia de esa realidad. Las situaciones que pasaban entre un pueblo y otro culturalmente, que peleaban terrenos, las situaciones agrarias sucedían y solamente las arreglaban los adultos. Hoy los jóvenes, los niños, las niñas tienen que ser parte de esa realidad con propuestas. A veces pensamos que por ser pequeños, y estoy hablando, por ejemplo, los de segundo, de primer grado, los ciclos más pequeños, o bueno, los ciclos de primero, segundo y tercer fase, no pueden opinar, no pueden pensar, y eso es mentira. A veces los niños tienen soluciones más prácticas porque no le piensan tanto como uno, ¿no? Entonces también el pensamiento crítico en esa serie de preguntas de los libros lleva el hecho de que respondan con una conciencia crítica, y obviamente eso va a que haya preguntas, hay muchas preguntas que van con el razonamiento inductivo, deductivo o deductivo inductivo. Este serie de preguntas los lleva precisamente a que ellos puedan llegar a esa reflexión con esa serie de pasos, como decía usted, hay que llevarlos de la mano para el acompañamiento, ¿no? De dónde partimos, cómo vamos y cómo van haciendo esa serie de reflexiones, y cómo va a haber niños que incluso van a llegar a reflexionar más que un adulto. Eso me queda claro, que pueden hacer posicionamientos, hipótesis, incluso más que uno, ¿no? Que a veces por nuestra cotidianidad, por nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestro mundo cotidiano, las dejamos pasar, pero ellos están en ese mundo tan práctico, tan fácil de poder dar soluciones. Y a mí, de manera personal, espero coincidir con las maestras y con los maestros. A mí sí me gustó mucho que vengan muchas preguntas, que inviten al alumno a pensar, ya no tanto a reproducir, sino a pensar y puedan darle rumbo a cada uno de los proyectos. Ahora bien, los libros anteriores nos hablaban del trabajo en equipo, del trabajo grupal, y ahora los nuevos libros de texto 2023-2024 nos hablan del trabajo en comunidad y el trabajo en asamblea. ¿Cómo estas modalidades, estas propuestas abordan el pensamiento crítico? Cuando inicié, recuerden que yo les hablaba de esta parte de la parte moderna de esa crítica, sin dejar al lado, obviamente, estos autores grandes griegos, pero cuando hablamos del otro, cuando hablamos de la alteridad, de esa otredad, y aquí hago un paréntesis, hay autores que mencionan que alteridad y otredad es un sinónimo, porque la otredad viene como un neosilogismo para la filosofía, y hay otros autores que mencionan que no, que son totalmente diferentes. Desde mi punto muy particular, yo me quedo con que la alteridad y la otredad son un sinónimo, y la otredad es un silogismo, un nuevo silogismo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de comunidad y hablamos de asambleas, hablamos de que no determino yo solo una solución, yo doy soluciones con los demás. Ahí está el pensamiento crítico.
cuando se trabaja con estas modalidades de la comunidad y la asamblea, puedo escuchar las voces de otros, puedo escuchar la experiencia de los otros, y entonces veo cómo se hacen cuestionamientos ellos, cómo, o ellas, cómo trabajan en esos juicios, y eso me va dando a mí un conocimiento y me va abriendo el panorama de incluso moviendo mis estructuras mentales, para poder analizar, replantear las realidades que ambos compartimos. Y precisamente parte de esto es muy importante porque el estar en comunidad y en asamblea permite estar o expresar sin miedo. Hay seguridad porque tú sabes que hay otras personas. Como hay una frase coloquial que yo escucho y que dice: "En mi barrio me respalda". Porque esa frase tan importante, porque hay personas que son parte de ti, que tú las consideras, y es una frase muy coloquial y muy, pues, ¿cómo puede decirse? A lo mejor que se usa en contextos muy cotidianos, pero el hecho de que una persona diga mi barrio me respalda es porque precisamente siente esa comunidad dentro de él y es parte de esa comunidad. Entonces, al estar en esta parte de ese engranaje, porque todos nos vamos ahí, pues, como concatenando, encadenándonos unos a otros, va a permitir que la visión no sea sesgada. Y en un ejemplo, yo puedo estar en un lugar, y no voy y puedo visualizar lo que tengo al frente, a los lados, pero yo no puedo visualizar lo que está atrás. En cambio, si hay otras personas que están en el mismo lugar con diferente perspectiva, me van a poder decir lo que hay atrás de mí. Y entonces vuelvo también al principio, eso me va a permitir liberarme, eso me va a permitir ver en la situación en que estar y decir, ¿cómo? O sea, yo por qué estoy aquí y por qué el otro está allá y por qué aquel otro está, no, yo también puedo llegar allá o también yo puedo hacer lo mismo. Pero mientras no se trabaja en asamblea y comunidad, la visión queda sesgada, y pues bueno, también se va teniendo con mayor facilidad que se puedan ir como desarrollando situaciones de injusticia, de desigualdad, de exclusión, de violencia, porque no me voy dando cuenta. Y este tipo de situaciones que son así como una bolita de nieve que cada vez se van haciendo más grandes, mientras yo no tenga el punto de vista de otro, pueden suceder con más facilidad. No quiero decir que una persona en forma individual no lo pueda lograr, claro que sí, pero con la ayuda de los otros te permite esa visión, que no haya ese sesgo. Entonces, ese abanico de posibilidades, una asamblea de 2, de 3, de 4 personas, te permite tener otro punto de vista y eso va generando en tu mente una nueva situación, un nuevo punto de vista, vas dejando también o rompes con estructuras que antes te parecían, pues, no puedo decir malas, sino incorrectas, y que te vas dando cuenta que, pues bueno, hay nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir, y que a veces un problema tiene una o varias formas de solución. Y pues bueno, aquí, con todo lo que digo, pues está presente el eje transversal del pensamiento crítico. Y con esas dos modalidades, ahora sí que el maestro tiene que buscar la estrategia, como usted lo decía, para que los alumnos tengan esa confianza de expresarse, de opinar, y así como lo menciona, que entre todos puedan llegar a una propuesta de solución, cómo prevenir. Maestras, maestros, si quieren mayor información de estas modalidades de trabajo en comunidad, trabajo en asamblea, aquí en el canal van a poder encontrar un video para el trabajo en comunidad, cómo le podemos hacer, y un video para el trabajo en asamblea, cómo le podemos hacer, cuáles son las sugerencias, cuál es la propuesta. El día de hoy estamos muy contentos de recibir a la maestra, autora, innovadora Jenny Ibarra Palacios del estado de Guerrero. La maestra Jenny participó en la elaboración de 3 proyectos en estos nuevos libros de texto. Les comento, la maestra Jenny Ibarra Palacios
Se ha desempeñado como maestra de grupo tanto en el nivel de primaria como en el nivel de secundaria. Ha ocupado el cargo de jefa de enseñanza, asesora en el Centro de Actualización del Magisterio, allá en el estado de Guerrero. También es catedrática en el Centro Universitario Pacífico Sur. Ha sido ponente en foros nacionales y foros internacionales con temas innovadores, académicos, creativos. También es coautora del programa de la asignatura estatal de Guerrero. Maestra Jenny, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida aquí al canal del Profe Heraldo, su canal. Gracias. No, pues gracias. No, al contrario, un gusto para mí. Primero, pues haber poder coincidido y conocerlo, porque esas son las partes, creo yo, que nos da la vida de poder conocer personas. Y yo siempre creo que la vida nos pone con las personas correctas. Así que pues yo agradezco, agradecida de poderlo haber conocido y que pues hoy podamos tener esta charla y espero que podamos también poder llegar a los maestros, sobre todo a los jóvenes, a los maestros más jóvenes que no les ha tocado vivir reformas, que no les tocó estudiar con el plan de los 90, en donde estábamos si usted recuerda, por a lo mejor es más chavo que yo, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en que teníamos ciencias naturales, ciencias sociales, y veíamos los temas de manera pues conjunta, no los veíamos separados. Entonces todo era como en una sola, ¿no? Como se lleva actualmente en primaria. Así estudiamos, luego venimos con otra reforma hasta la del 2017. Entonces, a veces causa, decía yo, miedo esta situación a lo desconocido. Y eso es natural, es totalmente, pues, parte de uno, el romper un esquema, te da miedo salirte de tu zona de confort, te da miedo lo desconocido, incluso se puede generar un coraje, un enojo, porque no le entiendo, porque no sé cómo lo voy a hacer, pero estamos en un proceso de algo que creo yo que va a ser el parteaguas de la escuela. Nuevamente, muchas gracias, maestro. Hablemos de su proyecto. Cuéntenos, maestra Jenny, ¿cuál es el título? ¿A qué grado? ¿A qué campo formativo? Es muy importante que las maestras y los maestros podamos identificar cómo todos los proyectos atienden una problemática. También si nos pudiera platicar un poquito acerca de cómo nació la idea por elaborar este proyecto, qué procesos de desarrollo de aprendizaje se están atendiendo, cuál sería el tiempo aproximado para trabajar el proyecto y cómo su proyecto favorece el pensamiento crítico. Ok, bien, gracias. Pues bueno, este es el proyecto que estamos viendo, es de la fase 5 y de quinto grado de primaria en el campo de ética, naturaleza y sociedad. Cuando nosotros iniciamos, después de la convocatoria que se nos dio la aceptación, a mí me mandaron un contenido, un PDA y en ese entonces un diálogo. Si ustedes recuerdan, todavía manejábamos los diálogos. En ese momento empezamos a trabajar el proyecto con un contenido que hacía alusión a la construcción de una sociedad democrática con conciencia histórica, más o menos, o en otras palabras. Posteriormente hubo dos modificaciones y ya para finalizar, ya después en agosto, que ya estaban los libros de texto y que ya estaban los contenidos definidos, pues bueno, ya mi proyecto está en el contenido, principios éticos que subyacen en los acuerdos, normas y leyes democráticas, importancia de su cumplimiento y evaluación de su aplicación justa, equitativa e igualitaria en la vida cotidiana. El PDA que desarrolla comprende que la cultura democrática se sustenta en acuerdos, normas y leyes que expresan los principios éticos de igualdad, respeto, responsabilidad,
libertad, justicia, honestidad, interculturalidad, inclusión, entre otros. Analiza críticamente algunos ejemplos de acuerdos, normas y leyes que expresan esos principios democráticos. Entonces, como es un proyecto basado en problemas, pues de acuerdo a la naturaleza del campo formativo, parto yo de un caso real, un caso que se da en una comunidad de aquí de la región de la montaña y que pues por la situación de que es algo que sucede comúnmente y que a veces lo pasamos como un hecho ya común sin darnos cuenta que se siguen violentando los derechos humanos y que las reglas y las normas que se aplican pues no son a veces las idóneas o las mejores para respetar los derechos humanos. El caso surge, o mi planteamiento surge a partir de que una niña de 14 años es encarcelada en su comunidad porque no acepta el acuerdo que tienen dos familias, la familia materna y otra familia vecina para casarla. Entonces, la niña al saber esto, pues huye de su comunidad, se refugia con otra familia que la apoya, pero aquí interviene la policía comunitaria, la cual, pues bueno, la encuentra, la busca y la niña es encarcelada. Es obviamente, una falta grave a los derechos humanos, fue un caso, pues, que detonó en la intervención de las autoridades estatales y obviamente de los defensores de derechos humanos, como Tlachinolan, que fue una de las organizaciones locales, regionales que tenemos aquí en la montaña y que pues está pendiente de esas violaciones a los derechos humanos. A partir de este caso, y que a lo mejor no sucede en toda la República, pero que sucede en otros estados, ¿no? Oaxaca sigue teniendo venta de niñas, sobre todo en lugares donde hay una gran población indígena. En ese sentido, pues bueno, que los niños, y hablo de niños porque pues bueno, son jovencitos de 14 años y los adolescentes, sepan que tienen derechos humanos. Entonces, el contenido me lleva a analizar documentos como, por ejemplo, la ley de niñas y niños, la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes, que ellos sepan que tienen derechos y que a pesar de que estén en la tutoría de personas adultas, ellos también puedan saber qué hacer ante una situación como esta, ¿no? Una situación lamentable que no es la única persona que la ha vivido hasta el día de hoy, que se sigue dando los matrimonios forzados como arreglos entre familias y entonces que al final de cuentas ellos lleguen a identificar qué costumbres, qué situaciones de su vida comunitaria atentan a los derechos humanos y están fuera de la ley, esos acuerdos y esas normas están fuera de lo que les es permitido y que ellos propongan alternativas de solución. Por eso yo decía, si no te ayudan a visibilizar lo que hay en tu comunidad, es difícil que puedas salir de ahí. Si a ese grupo de niñas o niños que siguen en esa venta, nadie les dice lo que es un derecho, no de mexicanos, sino un derecho universal, pues los niños van a aceptar esos matrimonios forzados, ¿no? Cuando estamos en pleno siglo XXI y se siguen dando estas situaciones tan lamentables. Maestra, y veo que la noticia es muy reciente, del 2021. O sea, es un hecho real que pasó en una comunidad de allá del estado de Guerrero. Sí, 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 totalmente. Pues obviamente la escuela mexicana pide partir de problemas que son reales. Y yo a lo mejor puedo hablar de esta venta de niñas en el año de 1800, en el año de 1910, pero no es un contexto que le pueda dar un significado al niño, ¿no? Es algo lejano, algo que ya pasó y que a lo mejor puede decir, bueno, pues yo ni estaba, yo ni sé en ese tiempo qué había, ¿no? Qué reglas había, pero está pasando en un momento en donde ellos están teniendo su educación, donde se están formando, donde se están desarrollando como tal, y que sucedan este tipo de violaciones a los derechos humanos, pues es
importante difundir las normas, los acuerdos y las leyes, y que ellos mismos creen a través de esas comunidades sus propios acuerdos, sus propias leyes, sus propias normas. Por eso el título del proyecto, Las niñas y los niños también hacemos democracia. No en una democracia como ciudadanos votantes, pero una democracia práctica, una democracia que puedan realizarla en su salón de clases, en su escuela o en su comunidad. Maestra, y quiero pues resaltar algunas palabras que pude identificar como pues que la palabra proyecto, la palabra comunidad, el derecho de las personas, aquí lo fui subrayando, el matrimonio forzado por usos y costumbres que vulneran los derechos, y algo que usted mencionaba, en la medida que lo visibilicemos, en la medida que los niños trabajen estos temas, considero, estoy seguro que deberá disminuir esta costumbre o desaparecer esta costumbre, porque ya las niñas y los niños pues van a poder levantar la voz porque vulnera sus derechos. Y resalto, aquí lo quiero ir resaltando algunas preguntas que favorecen ahora sí que el pensamiento crítico. Dice, ¿es justo que una menor de edad sea encarcelada por no querer casarse y por qué? ¿Qué fue lo que la motivó a escaparse? ¿Consideran que la forma de actuar de la policía municipal y de los habitantes de la comunidad fue correcta y por qué? ¿Cómo afectan las prácticas, cómo los casamientos entre menores de edad a los involucrados? ¿Consideran que este tipo de prácticas violan los derechos de niñas, niños y adolescentes y por qué? ¿Y qué valores y derechos humanos están siendo vulnerados? Y a esto me refería ahorita en el diálogo anterior, cómo estas preguntas, estos cuestionamientos son clave. A mí me encanta que todos los proyectos traigan este tipo de cuestionamientos. Sí, de hecho, pues para que se formule una ley tuvo que haber sido antes una norma y pues bueno, para hacer una norma también tenía que haber sido costumbre. Entonces, si vamos cambiando esta parte, más bien podemos lograr que la gente también se concientice desde lo que sienten los niños, ¿no? Si un niño o un menor de edad le dice a su mamá, mamá, es que pues yo no me quiero casar, porque también en otra pregunta se les menciona que cuál es la diferencia entre un matrimonio forzado y un matrimonio infantil, porque también tenemos chicos de secundaria que se enamoran y a los 15 años deciden casarse y están contentos de casarse, ¿no? Con la persona que se enamoran. Pero pues bueno, también ese es otro tema, ¿no? Entonces, que ellos vayan viendo la diferencia en la decisión de casarme y un matrimonio al cual son forzados. Entonces, aquí el pensamiento crítico está presente porque ellos tienen que darse cuenta cuáles son las situaciones de su comunidad que los van vulnerando. Y a lo mejor esto no pasa en Distrito Federal, a lo mejor no pasa en Guadalajara, no pasa en Monterrey, en ciudades que tienen un nivel de vida diferente, pero que los otros niños, los otros estudiantes sepan que esto sucede en un momento paralelo a su vida, está sucediendo en otro lugar y que entonces se pongan en empatía y que digan, bueno, ¿qué haría yo o qué hubiera hecho yo? Porque es una de las preguntas también, si a mí me forzan a casarme, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí Y hay aquí, una situación de pensamiento. y aquí sigo señalando aquí los cuestionamientos. Y ya ve que ahorita mencionaba yo la cantidad y es verdad lo que usted dice, a lo mejor no es tan importante cuántas son, sino a dónde nos llevan. Entonces aquí lo que usted mencionaba, ¿qué entiendes por matrimonio forzado y por matrimonio infantil? Otra pregunta, ¿qué derechos humanos fueron afectados? ¿Qué habrían hecho en lugar de los involucrados? ¿Cuál debería ser el papel de las autoridades ante los derechos de la infancia? Entonces, así, una serie de preguntas
que pues yo estoy seguro que eso es diferente a cómo estaban organizados los libros en las reformas anteriores. Yo creo que esta nueva manera de ver la educación, de ver el aprendizaje, pues sí, sí es para bien y es para la mejora. Si bien es cierto, algunos maestros mencionan que ya algunos compañeros trabajaban por proyectos, pero yo creo que los innovadores que estuvieron participando, pues los elaboraron muy bien, y si algo falta, pues el maestro tiene la autonomía profesional, pues para agregarle otra pregunta, para agregarle otro ejercicio, para omitir una pregunta y en esa medida sacar el mayor provecho a estos materiales. Precisamente lo que usted dice, eso es lo que yo considero que es la parte de contextualizar el proyecto. El maestro tiene esa autonomía para contextualizar el proyecto que tiene en sus manos y decidir lo que puede hacer con él. Realmente si es un proyecto que pueda impactar a su comunidad o cómo podría llevar a cabo. Incluso yo pensaba que en una de tantas actividades que estaban aquí, era que en ese encuentro que tenemos como docentes, ¿qué dicen los niños de Monterrey, por ejemplo? ¿Qué sugerencias les pueden dar a los niños de Guerrero? Los niños de Guadalajara, ¿qué sugerencias les pueden dar a los niños de Oaxaca? Y no tenemos que ir a países como por ejemplo la India, donde sucede lo mismo, o en Sudamérica, con contextos que son ajenos, porque está sucediendo aquí en México y está sucediendo ahora, no en el pasado, está sucediendo en estos momentos donde estamos viviendo. Entonces, él o la docente tienen que visualizar que estos temas, y que pues bueno, como lo vimos anteriormente, a veces parece como que asustan, pero son las realidades que tenemos en nuestro México y son realidades que viven nuestros niños y las niñas, ¿no? Entonces, que se den cuenta que ellos tienen derechos como seres humanos, por eso el título Hacemos Democracia a los Niños, porque yo también tengo derecho y que se respeten esos derechos desde, en este caso, que las autoridades son parte de esa violación a los derechos humanos, pues estamos hablando de la gravedad con que viven esos adultos, ¿no? Con esa cultura que están permitiendo la violación a los derechos humanos. Y cómo aquí podemos valorar el cierre del proyecto y habla de manera Sí, individual, en comunidad, en asamblea, establecer el decálogo para respetar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Dice, sí, y por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios, que una característica del trabajo en asamblea es que puedan registrar los acuerdos y los puedan firmar, donde los niños se comprometan a respetarlos, a hacerlos valer. Entonces, pues, ¿qué más nos pudiera compartir en el cierre de este diálogo, maestra Jenny? sí, gracias. Algo muy importante es de que con este ejercicio los ayudamos a tomar decisiones conscientes en esa parte de la conciencia cultural, histórica en la que se vienen desarrollando. Y el hecho de que un niño en un decálogo, en una asamblea, en ese acuerdo asambleario escriba su nombre y una firma, desde ese momento a él ya se le está dando una identidad, ya se le está dando un espacio, se le está dando una forma de participación en su comunidad. A veces los adultos nos quejamos porque nuestros hijos o los chicos con los que trabajamos toman malas decisiones, pero no les enseñamos desde pequeñitos, desde que van a la escuela, no les enseñamos a tomar decisiones, no les enseñamos qué hacer cuando se equivocan. Queremos que a los 16, 17 años ya tomen decisiones perfectas y bien conscientes cuando no han tenido esta práctica. Entonces, este ejercicio también va hacia eso, a que los niños vayan practicando su toma de decisiones y lo digo con mucho respeto en el sentido de que seguimos teniendo comunidades en donde los usos y costumbres atentan contra los derechos humanos, ¿no? Sobre todo de género, hacia la mujer, hacia las niñas y hacia los niños,
que, pues bueno, en una palabra que no me gusta utilizar, nos etiquetan como los más vulnerables, ¿no? Pero pues en esas sociedades culturales en donde existe la situación del machismo, la situación de que los pueblos están con costumbres desde hace muchísimo tiempo y que no han permitido avanzar a su sociedad, ¿no? Muy respetable las situaciones, su cosmovisión cultural de los pueblos indígenas, es algo que debemos promover siempre, pero hay prácticas tradicionales, culturales que tienen que cambiar. Bueno, este es el proyecto de 5º grado. Las niñas y los niños también hacemos democracia. Autora innovadora, la maestra Jenny Ibarra Palacios, que como les comentaba, es uno de los 3 proyectos que ella colaboró con estos nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana. Pues les agradezco mucho su espacio, les agradezco que nos puedan regalar un pulgar arriba, suscríbanse al canal, ayúdenme a compartir. Si tienen alguna duda sobre este proyecto, sobre el eje articulador del pensamiento crítico, déjenla aquí en los comentarios. Estaremos retomándolas para futuros videos, futuro contenido, para poder atender su participación. Bien. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo sé que pronto vamos a tener un CETE en el que vamos a hablar del pensamiento crítico, como usted lo decía. Y yo quiero, por último, invitar a los maestros que en sus prácticas diarias para promover el pensamiento crítico realicen ejercicios dentro de sus proyectos o los proyectos que tienen en los libros, los modifiquen de tal manera que promuevan la curiosidad, que sus actividades vayan también a generarles esa problematización en los niños. La realidad que yo vivo está bien, hay otras realidades, hay otras formas de vida diferente a la mía, no sé, muchísimas preguntas que se pueden, que les puede uno generar a los chicos, a las chicas, a los adolescentes, actividades dialógicas donde los niños entren precisamente en esa parte de poder no confrontarse, pero sí poder tener debates, ¿no? De pensamientos para escuchar al otro, para respetar al otro. También otra actividad sería hacer juicios de la realidad. Eh, una actividad que a mí me parece importante, que un maestro pueda crear un tribunal de crítica y argumentación, subir a tribuna, que el niño pueda expresar sus ideas y desde ahí escuchar al otro y poder debatir. Son situaciones que le van creando un pensamiento crítico, que desarrollen hipótesis, algunas otras formas de aprendizaje situado, que puedan colocar actividades donde distingan causas y efectos, que expliquen problemas, lecturas críticas, creaciones bioculturales, un cuento biocultural, por ejemplo, eso les va a dar bastante apertura al pensamiento crítico. Pues muchísimas gracias, maestra Jenny, por compartir su experiencia, compartir estas propuestas y estas sugerencias para las maestras y los maestros. No, pues al contrario, muchas gracias. Agradezco un espacio en su agenda y No, que tengan un excelente día. Espero que no sea la única ni la primera ocasión en que realizamos este programa con la maestra Jenny. Y pues muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. igualmente.